No sabía que mi jardinero lo tenía más grande que mi esposo. ¿Qué harías si tu jardinero te tentara a pecar? ¿Lo rechazarías o lo aceptarías? La historia que te contaré a continuación es una prueba de que el deseo puede mover montañas y de que a veces las mejores decisiones van acompañadas de malas decisiones. Mi nombre es Carolina y soy una mujer casada que ha sido tentada por un hombre. Quiero aclarar que no soy una mujer común que se deja llevar por los encantos de un hombre, mucho menos por un trabajador de mi jardín. Pero hombres como Roberto, mi jardinero, no se ven todos los días. Todo comenzó a principios de año, cuando Roberto se presentó un lunes para una entrevista para el puesto de jardinero, gracias a la recomendación de nuestra ama de llaves, la señora Dora. Mi esposo lo entrevistó durante unos minutos y, después de presentarle la propiedad, acordaron realizar un periodo de prueba para evaluar si Roberto se adaptaba al estilo de trabajo que requería la propiedad. Por lo general, no rotamos a los empleados, ya que la mayoría ha estado trabajando para nosotros durante años y muchos de ellos ya son como familia. Sin embargo, las circunstancias se alinearon para que necesitáramos un jardinero más, uno que pudiera trabajar día y noche si fuera necesario. Fue entonces cuando supe de la existencia de Roberto, una persona enigmática y trabajadora que parecía no importarle las exigencias de mi esposo. La primera vez que lo vi estaba de espaldas frente a la chimenea de la cocina, apilando algunos troncos en el suelo, y parecía muy concentrado en su trabajo. Mi esposo y yo no habíamos tenido la oportunidad de discutir sobre el nuevo jardinero, así que en ese momento no tenía idea de cómo sería, solo sabía su nombre, Roberto. «Hola», le dije mientras me acercaba. El jardinero se dio la vuelta de inmediato mientras se pasaba las manos por los pantalones para limpiarse. «Hola, usted debe ser la señora Carolina, ¿verdad?», preguntó. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Tenía la imagen de nuestro jardinero, el señor Mario, un hombre mayor regordete que apenas podía mantener el equilibrio al usar la escalera. Era amable y responsable, pero ya no tenía la edad suficiente para hacer trabajos pesados en el jardín. Pero frente a mí estaba un hombre alto y fornido de piel morena y pelo oscuro. A diferencia del señor Mario, Roberto era la definición de juventud. Estimé que debía tener entre 25 y 30 años como máximo, y más tarde lo verifiqué. Tenía solo 27 años y había estado trabajando como jardinero desde que era adolescente. «Sí, mi nombre es Carolina y tú debes ser Roberto», respondí con una sonrisa. La fascinación que experimenté en ese momento me hizo romper una de las reglas que mi esposo había establecido para mí cuando nos casamos y comenzamos. Por supuesto, aquí está el texto con los párrafos separados. A vivir en esta vasta finca. No entablé diálogo con los trabajadores en ese momento, simplemente deseaba familiarizarme más con él, así que dejé a un lado mis antiguas costumbres y me animé a ser inquisitiva, a permitir que este individuo me revelara su identidad. «¿Qué opinas del inmueble? ¿Has explorado el jardín?», indagué mientras me dirigía hacia la mesa y tomaba una manzana. Roberto permaneció en su sitio, como si estuviera indeciso sobre qué hacer. Continuar con sus quehaceres anteriores antes de que yo entrara en la cocina o responder a mis interrogantes. Obviamente, optó por la segunda. «La propiedad es impresionante. El señor Mario me dio un recorrido temprano por la mañana», explicó. «Aunque el jefe me instruyó a trabajar principalmente en el jardín, supongo que el señor Mario es el encargado de ello», respondí después de morder la manzana y tragar. «Estoy seguro de que te desempeñarás excelentemente. Posees todas las cualidades para destacarte en tus labores, Roberto». Él simplemente esbozó una sonrisa. Sin embargo, sabía que mi comentario lo había incomodado. Juro que en ese momento no lo expresé con malicia, pero quizás Roberto captó lo que mi lenguaje corporal intentaba transmitir. Nuestra conversación finalizó poco después, pero fue lo suficientemente reveladora como para desentrañar un poco más al individuo detrás de la apariencia de tipo duro que siempre mostraba. Roberto provenía de una familia modesta y, como el hermano mayor de 5 hermanos, empezó a colaborar con su padre en su oficio como carpintero. No especificó cuándo inició su labor, pero con solo observarlo, era suficiente para calcular que dio sus primeros pasos en el mundo real cuando aún era un niño. El trabajo arduo se reflejaba en su manera de hablar, en la prominencia de las venas de sus brazos y en las leves pero notorias arrugas que se formaban en su frente cuando fruncía el ceño. Las circunstancias que había enfrentado lo habían moldeado en un individuo fuerte y seguro de sí mismo, con porte de puma en retrospectiva.
Ahora comprendo que desde el primer instante en que nuestros ojos se encontraron, lo deseé. Sin embargo, en ese momento estaba inmersa en mis problemas matrimoniales y en la constante presión de la familia de mi esposo para tener un hijo. Mis propias frustraciones personales no me permitían ver más allá de mi burbuja, al menos no lo suficiente como para darme cuenta de que mi cuerpo anhelaba a Roberto desde el primer día. El tiempo pasó y el desempeño laboral de Roberto fue bien recibido por mi esposo. Roberto no era carismático, pero su labor y la forma en que se movía por la casa le conferían la apariencia de un individuo seguro de sí mismo, algo que no solo percibí yo, sino también el personal y mi esposo, al enterarse de que Roberto también tenía experiencia en ebanistería. Emmanuel, mi cónyuge, pronto le delegó otras labores y cuando menos lo imaginé, la figura de Roberto comenzó a amalgamarse con cada rincón de la vivienda como si su presencia siempre fuera necesaria. Ya fuera para abordar una infestación que ponía en peligro la cosecha en el jardín, para ajustar una puerta o incluso para auxiliar a la cocinera a llevar los sacos de harina. Si me dirigía a las mañanas al porche para tomar café, sabía que Roberto estaría regando las plantas. Más adelante, descubrí que si me aventuraba al jardín trasero después del anochecer, podría hallar a Roberto sin camisa, cálido tras un largo día de labor ardua. Fue entonces cuando se presentó el periodo de evaluación y Roberto fue contratado de manera permanente. Para celebrar su bienvenida, Emmanuel instruyó a la señora Dora que preparara un festín con platillos calientes y licor, aligerando la atmósfera. La festividad aconteció en la cocina, en el nivel inferior. El recinto era espacioso, pero con todos los empleados presentes riendo y conversando, me sentía aprisionada y sofocada. Por otro lado, Emmanuel seguía expresando lo trascendental que era el quehacer y lo jubiloso que se sentía de tener a alguien como Roberto en la finca. En un momento dado, tras servirse un trago de tequila, brindó antes de dirigir unas palabras de bienvenida a Roberto. «Bien, Roberto, espero que de aquí en adelante veas este hogar como propio», declaró Manuel mientras rodeaba con un brazo los hombros de Roberto en señal de camaradería. «Siempre serás bienvenido aquí con los brazos abiertos, amigo. Vamos a alzar las copas en honor a ti». Todos brindamos contagiados por la euforia de Emmanuel, pero por alguna razón, Roberto no parecía compartir el júbilo. No pasó mucho tiempo antes de que se apartara del foco de atención. El resto de la velada lo pasó con Mario, como si fuera el único con quien se sentía cómodo. No te mentiré, en ese momento, la sensatez se desvanecía de mi mente y el deseo se avivaba con cada interacción, aunque fuera mínima y sin significado. Cada vez que lo observaba desde la distancia, ya fuera trabajando o recorriendo el terreno, parecía como si estuviera luciendo. Al menos, eso creía hasta que ocurrió todo esa mañana. El cacareo de los gallos me despertó. El sol aún no había despuntado, pero ya se oía a los empleados conversando y moviéndose de un lado a otro. Roberto era uno de ellos. En ese instante, mi cuerpo reaccionaba al sonido de su voz. El día transcurrió en calma. Atendí algunas llamadas en el despacho y luego bajé al comedor para compartir mesa con Emmanuel. Tras concluir nuestra comida, nos despedimos como de costumbre con un gesto de afecto, con los labios sellados que expresaban todo lo que había fallecido entre nosotros. Luego regresé a la oficina y durante las próximas horas, la rutina me mantuvo ocupada, anhelando el final de la tarde para despojarme de la máscara que había construido a lo largo de los años. A medida que los últimos destellos de luz solar desaparecían del cielo, cerré la computadora y me dirigí al balcón de mi habitación. Roberto siempre aparecía a la misma hora todos los días, su camisa ajustada cubierta de sudor y sus botas llenas de tierra, pero a pesar de su estado desaliñado, seguía siendo encantador. Había algo en su manera de andar, en el sudor que resbalaba de su frente o de su camisa remangada que lo hacía irresistible. No había forma de apartar la mirada de él, pero ese día algo era diferente, algo que lo cambió todo y causó que todo se saliera de control. Desde la ventana escondida entre los pliegues de la cortina, vi cómo Roberto se acercaba a uno de los arbustos y se ocultaba allí. A esa distancia, pude ver que se estaba despojando de la camisa antes de desabotonar el último botón. Roberto se detuvo por un momento y escudriñó a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y así fue como terminó desnudándose por completo. No tengo palabras para describir lo que sentí al verlo en ese estado de vulnerabilidad.
La sorpresa de que se hubiera despojado de la ropa para tomar un baño improvisado con una de las mangueras que se utilizaban para regar la tierra me dejó paralizada durante varios segundos. Pronto, el asombro por su audacia quedó en segundo plano cuando Roberto se dio la vuelta. La visión de su cuerpo de frente era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La virilidad de Roberto era una declaración de que la vida podía ser generosa con algunas personas y que les había otorgado todo lo que podría volver loca a cualquier dama. Por supuesto, yo no era una exclusión. Sobresaltada, me alejé de la ventana y me dirigí a la habitación. Durante horas permanecí recostada en la cama, contemplando el techo. A medida que pasaba el tiempo, me resultaba complicado comprender por qué me sentía tan alterada. No sabía si era porque lo había observado sin vestimenta o porque lo había anhelado mucho más intensamente que antes. La imagen de Emmanuel vino a mi mente, el caballero que había sido en su juventud, y por más que intentara evocar su figura joven y lo que había logrado despertar en mí en ese momento, nada parecía hacer justicia a lo que había contemplado en Roberto. Había una amplia discrepancia entre los dos y mi cuerpo clamaba por descubrir si el encanto de Roberto era igualmente atrayente en otro aspecto. La soledad no ayudaba a disipar mis pensamientos. La ausencia de Emmanuel se hacía más aguda esa noche, y movida por la desesperación, aguardé hasta que los empleados se retiraron a descansar en sus habitaciones para saquear el bar y tomar una edición especial de José Cuervo. Con la botella en la mano, salí de la casa y caminé hasta que mis pies se fatigaron. Por un instante, miré a mi alrededor, tratando de comprender dónde me encontraba, pero la penumbra me ralentizó y la oscuridad no colaboraba. Afortunadamente, no me extravié esa noche porque alguien me había observado salir de la casa y me siguió. «Señora Carolina, ¿está bien?», me preguntó alguien. En ese momento, no sabía quién me hablaba. Todavía estaba contemplando el cielo estrellado y lo único que mantenía mi cordura era el carga del recipiente en mi mano. Una extremidad sujetó mi muñeca. Y cuando observé, era Roberto. Mi cuerpo respondió más rápido que mi mente y al instante siguiente, lo estaba besando, pero ese primer contacto no perduró lo suficiente porque Roberto se apartó de mí inmediatamente. «¿Qué estás realizando?», inquirió. El licor no me permitía sentir temor ni bochorno. Entonces, cuando respondí, no fue la misma Carolina recatada y dócil que siempre aguardaba que otros intervinieran por ella, sino la mujer ardiente de deseo. «Te deseo, Roberto. He estado anhelándote durante tanto tiempo que ya no lo puedo soportar más», susurré procurando reducir la distancia que él había establecido entre nosotros. Él guardó silencio. Por lo tanto, solté el recipiente. El sonido del líquido esparciéndose por el suelo no me frenó. Y dirigí mis manos a sus antebrazos, apretándolos suavemente. «Si es correspondido, es ahora o nunca», expresé. Roberto me observó durante unos instantes sin mover ni un músculo. Ahora puedo recordar que durante esos instantes mi corazón no dejó de palpitar. En esos momentos, parecía que el tiempo se detenía y todo transcurría sin restricciones. Una vez que nuestros labios se encontraron por segunda vez, ahí supe que no era indiferente a Roberto. En el césped, Roberto y yo nos deshicimos de la vestimenta, de los títulos que nos separaban y de cualquier pensamiento que nos impidiera sentir y explorar el placer en su estado más puro. Con las estrellas como únicos testigos de nuestro encuentro, nos entregamos sin restricciones, sin prejuicios, fueron solo nuestros cuerpos expresando lo que anhelábamos. Durante el tiempo que pasé en el jardín con mi jardinero, comprendí que hay amores que surgen para desmontar lo que no somos capaces de enfrentar. Durante mucho tiempo, estuvimos allí, entrelazados. Había una fuerza que nos impedía separarnos y cuanto más me entregaba al placer, más Roberto me entregaba de sí mismo, su cuerpo, su esencia, su vigor. Podría ser competente para todo al mismo tiempo, lo que te hacía revivir lo que ya había sepultado en tu vida y te devolvía a ser una mujer amada y deseada. No recuerdo qué sucedió después. Nos despedimos con un beso, como Emmanuel y yo lo hacíamos cada vez que cada uno tomaba su sendero. Habíamos acordado que fue un error motivado por el licor y el deseo reprimido. No lo sabía. A la mañana siguiente, los vestigios de lo que había ocurrido en el césped permanecían frescos en mi mente, y mi cuerpo me recordaba con cada inhalación y exhalación la fricción de la ropa en mi piel. Me recordaba sus manos explorando y el calor del sol de la mañana al fuego que sus atenciones habían encendido dentro de mí. Su recuerdo aún estaba vivo, y cuando lo cruzaba en la cocina,
Su mirada me hacía entender que lo que había sucedido no se debió al licor, que al final no había arrepentimiento ni justificaciones, que no se había sentido obligado a hacer de una mujer solitaria como yo su compañía por lástima. Lo que sus ojos gritaban era que le había gustado lo que había pasado y que quería repetirlo. A veces, los encuentros de una sola vez te marcan de formas inexplicables, y estaba segura de que la marca que Roberto había dejado no sería fácil de borrar de mi piel. Y ahora es tu turno. ¿Crees que logré ocultar ese secreto a mi esposo? Gracias por ser parte de Emociones Relatadas. Hoy compartí estas historias contigo y me encantaría que te suscribieras al canal y le dieras me gusta al video. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir compartiendo más relatos emocionantes. Además, si decides ver el próximo video, estoy seguro de que lo disfrutarás. Nos vemos mañana para más emociones y relatos fascinantes.